especialmente para aquellos que estén teniendo problemas para ingresar. Bueno, compañeros, buenas noches a todos y a todas. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy para ponernos igual al día con la temática que tenemos que trabajar, con el contenido del programa. La semana pasada pues estuvimos viendo un poquitito de psicología positiva. Recuerden que los temas que estamos trabajando son temas muy amplios, muy amplios. Estos temas los estamos viendo como temas de referencia para que ustedes vean y tengan muy presente cuáles son los temas en general que se abordan en un proceso de coaching educativo. Lo que quiero decir con esto es que el coaching educativo en sí encierra varias temáticas y hemos visto algunas. La semana antepasada pues trabajamos un poquitito de neurociencias, igual lo estaremos retomando la próxima semana con doña Rocío. Vimos también la semana pasada un poquito de lo que es la psicología positiva, que es sumamente importante. Y para el día de hoy vamos a trabajar en un tema que también es muy interesante y considero que es uno de los temas más amplios, no únicamente en el sector educativo, sino en cualquier sector que se quiera tocar. Y es el tema del liderazgo. Y aquí vamos a hablar un poquitito del liderazgo, pero desde el enfoque educativo. ¿Por qué es importante trabajar la temática de liderazgo, compañeros? Por algo muy sencillo. Y quiero que esto que les voy a decir lo tengan siempre muy presente, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y es que todo se levanta con el liderazgo y todo se cae sin el liderazgo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el liderazgo, la temática del liderazgo, la materia del liderazgo, es un eje, un punto que siempre nosotros tenemos que tener muy presente en nuestras vidas, tanto a nivel personal como mencionamos hace un momento, y también a nivel profesional. Pero inclusive me atrevo a decir que es la temática que más tenemos que trabajar, que más tenemos que desarrollar a nivel personal para que pueda repercutir en nuestra vida a nivel profesional. Y a veces empezamos a trabajar al revés. Así que es un tema que nos sirve tanto para este programa, pero en especial para nuestra vida personal, para lo que queremos conseguir. Y me atrevo a decirles también que dependiendo de donde estamos actualmente, la situación en la que nos encontramos actualmente, es por nuestro propio liderazgo. ¿Cómo ha estado nuestro propio liderazgo en la situación en la que estamos? Hemos trabajado bien, hemos generado procesos de autoliderazgo que nos hayan ayudado, o tal vez ni siquiera nunca nos hemos preocupado por darle importancia a lo que es el liderazgo como tal. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ya se escucha como una palabra etiquetada, como un cliché, pero al final de cuentas no es así. Y es un tema inclusive que se está trabajando hoy en día a nivel del sector educativo. ¿Por qué es importante trabajar el liderazgo a nivel del sector educativo? Porque es una herramienta que nos va a permitir tener mejor relación con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros de trabajo, nos va a permitir tener mejor influencia con las personas con las que nos relacionemos, igualmente con los estudiantes, nos va a permitir tener una mejor capacidad de comunicación con nuestros grupos de trabajo, ya sea en primaria, en secundaria o universidad, nos va a permitir también ser más creativos a la hora de poder innovar nuevas técnicas, nuevas metodologías que nos ayuden a tener procesos de aprendizaje más adecuados. Nos va a permitir también el liderazgo poder guiar a equipos de trabajo, digamos, en lo que son los famosos comités que existen en muchos centros educativos. Nos va a permitir también inclusive tener una mejor relación, un mejor acercamiento con un elemento muy importante del sector educativo, que son los padres de familia. Así que, compañeros, es una herramienta que es básica, es un tema que no tenemos que dejar por alto, porque usted podrá ser un extraordinario profesional, podrá tener muchos títulos, podrá tener eh, muchas habilidades, muchos años de experiencia en el sector educativo, pero si nunca se ha preocupado por desarrollar
su proceso de liderazgo, su proceso de influencia con las personas con las que usted trabaja todos los días, que en muchas ocasiones son sus estudiantes, me atrevo a decir que su capacidad de relación, que su capacidad de comunicación, que su capacidad de influencia, lamentablemente usted no le está llevando al 100% como podría estar. Tal vez se ha preocupado más por tener un 100% en cuanto a títulos, en cuanto a experiencia, en cuanto a aprendizaje, en cuanto a capacitación. Tal vez podrá estar en un 100% en ese nivel, pero lamentablemente si usted nunca se ha preocupado por trabajar su liderazgo e implementarlo en su proceso de trabajo, en el aula o con sus pares, me atrevo a decir, como les comentaba hace un momento, que las herramientas o los elementos que componen el liderazgo, que son muy importantes para el proceso educativo, como la influencia, la comunicación y las relaciones, usted los tiene en un nivel muchísimo más bajo que sus otras habilidades técnicas. Así que, ¿cuál es el objetivo de este tema, compañeros? Llamarnos a un punto de reflexión, a un punto de concientización que de ahora en adelante nosotros como profesionales que nos estamos formando en esta área del coaching podamos trabajar de manera personal y con las personas, para la redundancia, con las que nos relacionemos, siempre liderazgo. Y recuerden que yo se los comentaba en la primera sesión. No podemos trabajar ningún proceso de coaching, llámese coaching ejecutivo, coaching personal, coaching de vida, coaching educativo, si no trabajamos el elemento del liderazgo. Desconfíe de cualquier proceso de coaching que no incluya el elemento del liderazgo. ¿Por qué? Porque si el coaching es una herramienta que favorece y potencializa las habilidades y el talento de las personas, y si el liderazgo también ayuda y hace que las personas alcancen sus éxitos y sus logros, las dos cosas tienen que ir alineadas. No hay crecimiento, no hay potencialización de habilidades, no hay desarrollo de relaciones, no hay desarrollo de comunicación si no se trabaja el liderazgo. Y si ustedes ven cualquier proceso de certificación en coaching, siempre se habla de que el coaching te va a ayudar a tener mejor relación, a tener mejor comunicación, a tener mejor influencia con los demás, a lograr resultados extraordinarios en tu vida y en la de los demás. Y que el liderazgo, cuando estudias las características del liderazgo, cuando empiezas a incursionar en la temática, ves que muchas de esas características también se complementan con las que dice en el coaching. Entonces, ambas disciplinas van relacionadas. Y a nivel de la parte educativa, el liderazgo genera un gran impacto cuando nos concientizamos de la importancia de trabajarlo en primer lugar con nosotros y en segundo lugar con las demás personas con las que nos relacionemos. ¿Por qué en primer lugar con nosotros? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y como decía John Maxwell, el buen líder es aquel que conoce el camino, pero que también ha recorrido el camino, ¿verdad? Entonces, es muy importante en primera instancia trabajarlo con nosotros mismos. Y con base a esto, parte de lo que quiero trabajar es precisamente un punto que aquí mencionamos. Yo voy a ir avanzando con las diapositivas y voy a irlas comentando para no hacer la sesión muy larga, porque sí es un tema que es bastante amplio. Dice, el liderazgo consiste en reconocerse como ser autónomo con capacidad para crear, innovar, transformar y permitir a otros actores de su propio proceso en su desarrollo de su personalidad. Por favor, vean esta definición. Va de nuevo. El liderazgo consiste en reconocerse como ser autónomo con capacidad para crear, innovar, transformar y permitir a otros ser actores de su propio proceso en el desarrollo de su personalidad. Entonces vean que el liderazgo es una herramienta que va a permitir desarrollar las capacidades de las personas, siempre relacionándolos con el crecimiento de su personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme nosotros trabajemos ciertos aspectos y habilidades que están relacionadas con el liderazgo,
la persona al recibir ese proceso de influencia va a ir formando su propia personalidad y su propio crecimiento de una manera óptima. ¿A qué me refiero con esto? A ver, imaginemos que nosotros, ahorita que estamos viendo esta parte de liderazgo, empezamos a trabajar con un grupo de chicos o de jóvenes desde edades tempranas, aquellas habilidades o elementos propios del liderazgo. Se los he comentado: influencia, comunicación, relaciones, orientación a metas, eh, logros, persuasión, inteligencia emocional, etcétera. Todos esos elementos que conforman el liderazgo. Imagínese usted como docente trabajando esos elementos en una persona que está empezando su proceso de crecimiento en cuanto a nivel educativo. La pregunta sería, ¿cómo se formaría la personalidad de ese estudiante que está siendo sometido, por decirlo de alguna manera, tal vez un poco fuerte, que está siendo sometido desde edades tempranas a un proceso de formación de habilidades y características de liderazgo? Recuerdo que la sesión pasada, cuando estuvimos con doña Rocío, ella comentaba que los chicos pequeños son genios en potencia, son sumamente inteligentes. Y ahora bien, imagínese a un chico de estos, a un niño de estos, formado desde edades tempranas en habilidades de liderazgo, en su escuela, en su kinder, en su maternal, en la parte primaria. Por eso esta parte que menciona es muy cierto. Influimos mucho en lo que es la parte del desarrollo de la personalidad cuando se trabaja el área de liderazgo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nuestro sistema educativo lamentablemente no trabaja el liderazgo, y me atrevo a decir que en muchas ocasiones al paradigma antiguo del sistema educativo no le sirve trabajar el liderazgo, porque tienen una mala percepción de aquellos estudiantes que de una u otra manera traen características innatas de elementos propios del liderazgo. Aquel estudiante que cuestiona, aquel estudiante que propone, aquel estudiante que se comunica, aquel estudiante que es arriesgado, que se lanza. En muchas ocasiones, lamentablemente, los docentes no están preparados para lidiar con este tipo de personalidad, con este tipo de estudiante. ¿Y por qué un docente no está preparado para lidiar? Sería una pregunta tal vez que ustedes se hacen en este momento. ¿Por qué un docente no está preparado para lidiar o manejar a este tipo de estudiante, a este tipo de a veces hasta de chico que es etiquetado como rebelde? Sencillamente porque el docente no es líder, porque el docente no tiene la capacidad de influencia, no tiene la capacidad de manejo, no tiene la capacidad de relación para poder, como dicen vulgarmente, tomar a ese estudiante y echárselo a la bolsa, hacérselo de su aliado. No lo tiene. Entonces, como el docente no tiene esta habilidad, ¿cómo se siente el docente con un tipo de estudiante de estos? Se siente amenazado, se siente intimidado. ¿A qué recurre? A la amenaza, eh, al boletear, a etiquetarlo como problemático, etcétera, etcétera. Pero vamos al otro punto. ¿Qué sucede cuando en un aula surge un estudiante de estos, pero resulta que el docente que está trabajando con este estudiante también tiene características de liderazgo? Ahí cambia el rol. Este docente, obviamente por su formación ya a nivel técnico, a nivel de conocimiento, más la formación que tiene en liderazgo, puede trabajar mano a mano con este tipo de estudiante. Y el estudiante se convierte en un apoyo increíble para este tipo de docente. ¿Por qué? Porque el docente tiene la habilidad de poder influir, de poder manejar, si podríamos decirlo de alguna forma, de poder relacionarse con ese tipo de personas y se convierten en su mano derecha, y uno lo ha visto en las aulas, ¿verdad? Pero lamentablemente el panorama que surge y que vemos en la mayoría de centros educativos es que el que le mencionaba de primera entrada. Hay una ley de liderazgo que a mí me gusta mucho y me impactó muchísimo y siempre la menciono,
siempre la menciono cuando hablo de algún tema de liderazgo. Y es tomada de un libro que les recomiendo se puedan leer, de John Maxwell. John Maxwell es el experto número uno de liderazgo, fue declarado en el 2014 el experto número uno de liderazgo a nivel mundial, y él tiene un libro muy bonito que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, y él tiene una ley que se llama la ley del tope. La ley del tope indica que una persona con poco nivel, que interesante, es muy amplia la ley, pero voy a mencionar uno de los puntos que esta ley contiene que se relaciona con esto que estamos viendo, con eso que estoy comentando. Uno de los puntos de esta ley es que usted no puede influir en una persona con un nivel de liderazgo mayor al suyo. Es casi que imposible. Que si usted tiene un nivel de liderazgo de 5, usted puede influir en una persona o en personas que tengan un nivel de liderazgo de 7 y de 8. No se puede. No se puede. Se lo comen, como dicen. Y curiosamente, en muchas ocasiones en los centros educativos, aunque el estudiante, aunque el estudiante sea menor en edad, lamentablemente, en materia de liderazgo, sobrepasa al docente. Puede ser que el docente tenga un nivel de 5 y el estudiante tenga un nivel de 7. Entonces, si el docente tiene un nivel de 5 y el estudiante tiene un nivel de 7 en liderazgo, difícilmente ese docente va a poder influir y ejercer un liderazgo sobre ese que tiene un nivel de 7, porque él tiene un nivel de 5. Ven qué interesante, ven qué interesante esta ecuación. La pregunta es, ¿cómo hago yo como docente para, en primer lugar, para darme cuenta de eso? Y en segundo, para empezar a trabajarlo, porque si no voy a tener serios problemas en el manejo de grupo, en mis relaciones con los muchachos, y eso es lo que estamos viendo el día de hoy en nuestras aulas. Entonces, esta ley del tope es muy bonita porque nos especifica muy claro realmente cómo podemos influenciar y por qué en muchas ocasiones no logramos poder liderar como quisiéramos liderar. Ahí está, voy a leer unos comentarios que me están poniendo ustedes por acá. Doña Luisa dice, porque a nosotros tampoco nos enseñaron desde pequeños a ser líderes. Eso es muy cierto. Nuestro estilo de crianza es obedezca, no cuestione, no tome decisiones, no critique. Y lamentablemente lo estamos repitiendo en muchas ocasiones con nuestros hijos. ¿Por qué la adolescencia se convierte en una etapa difícil para los papás? Porque tenemos chicos adolescentes, porque es en el periodo de la adolescencia donde ciertas características propias de los chicos, de los líderes, cuestionamiento, indagación, etcétera, etcétera, empiezan a surgir. Y como nosotros no estamos familiarizados con eso, lo vemos como una amenaza. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Suprimimos. Suprimimos habilidades, suprimimos procesos de comunicación, suprimimos, lamentablemente, el potencial de nuestros hijos, porque nosotros como padres de familia no somos líderes y no podemos influenciar a nuestros hijos, porque tal vez ellos, especialmente ahorita con la tecnología, están empezando a elevar su nivel de liderazgo por encima de nosotros. Y Edwin nos menciona por acá, en el sistema educativo actual, si identificamos a un niño que tenga ciertas habilidades de líder, lo vemos como una competencia, exactamente. Eso es fijo, es una competencia y es una amenaza. Un momentito. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, creo que compañeros que tienen problemas, no sé qué ha pasado para ingresar. Bueno, la ventaja es que estamos grabando la sesión para que la puedan escuchar completita. Entonces, esto, compañeros, tiene que estar muy claro, muy claro. Un coach que trabaja a nivel educativo, por favor, un coach que trabaja a nivel educativo, tiene que tener muy claro la materia de liderazgo. Tiene que ser capaz a la hora de trabajar con sus padres de familia, con sus compañeros docentes, tiene que ser capaz de replicar esta información, de hacerla consciente, de sensibilizar en este aspecto, porque el coach también juega un papel de líder en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Recuerden que un líder, y esto es importante tenerlo presente,
Un líder no es únicamente aquel que tiene seguidores, que a veces pensamos que para ser líder yo tengo que tener gente a mi cargo o tengo que tener gente que me siga, no necesariamente. Un líder también debe de tener la capacidad de formar a otros líderes, lo que lamentablemente tampoco se hace. Porque si yo formo a otros líderes y mi liderazgo es débil, entonces yo veo la formación de otros líderes como una amenaza para mi estatus, como una amenaza para mi posición, entonces no lo hago. ¿Verdad? Entonces recuerden, un líder debe tener la capacidad de formar a otros líderes. Y doña Rocío nos comenta, vamos a ver, lo voy a leer, a ver si lo pueden ver. Vamos a ver, reportar. Dice también un dato, doña Rocío, un dato interesante, cuando el director de la escuela es mejor líder que los maestros. Eso lo he vivido, cuesta mucho ordenar la escuela. Y ahora que usted lo dice, lo analizo, que los compañeros son líderes más fuertes que el propio director. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el director? ¿Cuál es su nivel de influencia? Si lo ponemos en la ley del tope, si lo medimos, ¿cómo estarán los docentes que tienen mucho nivel de liderazgo, que quieren hacer muchas cosas, y resulta que la cabeza tiene un nivel de liderazgo pobre, perdón? ¿Cómo puede influenciar en esos compañeros? A veces, lamentablemente, se utiliza lo que es la amenaza, lo que es suprimir habilidades, etcétera, etcétera. Pero es muy importante poder identificar este aspecto porque nos va a ayudar muchísimo a poder cambiar. ¿Cuál es la mejor recomendación para una persona que se da cuenta que tiene un nivel de liderazgo menor que sus compañeros? En primer lugar, ser consciente de eso. En segundo lugar, empezar a trabajar habilidades de liderazgo, empezar a relacionarse más con la gente, empezar a servir más a la gente, no ponerse en contra de las personas, porque eso lo que hace es empeorar las cosas. El director debe tener en primera instancia la capacidad de trabajar su propio autoliderazgo, es muy importante. A veces se piensa que el director tiene que trabajar con los demás, no, es su propio autoliderazgo. Recordemos que hay cuatro tareas básicas, en lo que es el liderazgo. El líder tiene que liderarse a sí mismo, esa es la primera tarea. El líder tiene que liderarse a sí mismo. El líder debe liderar a sus superiores, segunda tarea. Tercera tarea, el líder debe de liderar a sus pares. Y cuarta tarea, el líder debe de liderar a sus colaboradores. Esa es la última tarea. Lo que sucede es que a veces eh, se empieza desde abajo, se empieza queriendo liderar a los colaboradores, porque es el paradigma antiguo. Y el paradigma nuevo nos dice esas cuatro tareas. Y la repito nuevamente. El líder debe liderarse a sí mismo, la número uno. La número dos, debe liderar a su superior, puede influenciar en su superior. La número tres, el líder debe liderar a sus pares o a sus compañeros de trabajo. Y el líder, por último, debe de encargarse de liderar a sus colaboradores. Edwin menciona un principio del coaching, es trabajar desde la humildad. Claro, precisamente la humildad de darme cuenta, de entender que no estoy bien en cierta área, que puedo reivindicarme, que puedo mejorar. La buena noticia es que un líder que ha fracasado, por decirlo de alguna manera, no ha hecho las cosas bien en una cierta gestión, tiene la capacidad de volver a reivindicarse y a ejercer un liderazgo de influencia. Pero para esto, la primera tarea que tiene que hacer el líder es ganarse la confianza de la gente. ¿Por qué? Porque la gente no se va a comprometer con usted si no le tiene confianza. Así de sencillo. Yo no me voy a comprometer con usted si no confío en usted. Y si yo no confío en usted y si yo no me comprometo con usted, ¿qué es lo que ocurre? No hay ningún resultado. Y el liderazgo lo que busca es tener resultados. ¿Okay? Muy bien. Gracias por los comentarios. Vamos a avanzar. Bueno, hay varios puntos importantes. Todos tenemos la capacidad de ser líderes, pero hay que desarrollarla. Se debe tomar conciencia de la propia originalidad, conocerse y diferenciarse entre lo real y lo fantasioso. Esto es muy importante, compañeros.
Esa famosa frase que dice, el líder nace o se hace. Ni nace ni se hace, el líder siempre está. El líder siempre está en usted, siempre está ahí presente. Lo que pasa es que hay algunas personas que por su personalidad, por su estilo de crianza, logran o lograron desarrollar de una mejor manera ciertas habilidades de liderazgo. Hay otras personas que por su forma de ser, por su estilo de crianza, aún no han podido potencializar esas habilidades, pero están ahí dormidas. La habilidad es inconsciente, está ahí dormida. Siempre se puede desarrollar. Entonces, el líder siempre está, ya sea que la persona sea extrovertida o sea introvertida, ya sea que la persona sea muy comunicativa o poco comunicativa, el líder siempre está presente, ¿verdad? Ok, otro punto ahí. Eh, las personas son seres racionales y libres cuyas facultades superiores, inteligencia y voluntad lo diferencian de todos los demás seres del mundo. Eso es cierto y es importante tenerlo muy presente en lo que es la parte de liderazgo, porque nosotros trabajamos con seres humanos, trabajamos con personas, ¿verdad? Que también es importante que nosotros conozcamos lo que es el funcionamiento del ser humano en diferentes ámbitos. Y la última, tomar en cuenta las dimensiones de la persona, corporal, emocional, intelectual y espiritual. ¿A qué nos referimos con este cuadrito? Que el líder debe tener la capacidad de poder trabajar con su personal y con su propia persona desde estas cuatro inteligencias. La inteligencia corporal, la inteligencia emocional, la inteligencia intelectual y la inteligencia espiritual. Yo, como líder, tengo que tener la capacidad de trabajar en mi propia persona desde estas cuatro inteligencias. La pregunta sería, ¿cómo estoy yo trabajándome actualmente desde estas cuatro inteligencias? Si hablamos de un proceso de autoliderazgo, hago ejercicio, me estoy alimentando bien, cuido de mi cuerpo, ¿cómo están mis emociones? ¿Puedo gestionar bien mis emociones o mis emociones me manejan a mí? Imagínense un líder que sea manejado por sus emociones. ¿Cómo actúa? O un líder que no cuide de su salud. ¿Qué imagen da? La parte intelectual, y que yo creo que a veces es la que más trabajamos, y eso, no nos detenemos mucho en eso, pero sí es importante. Un líder se prepara, se forma. Yo digo que los líderes deben ser todoterrenos, deben de saber de todo un poco, y siempre tienen que estar capacitándose. Y la parte espiritual, ¿cómo está su parte espiritual como líder? ¿Está preocupado por relacionarse con los demás? ¿Se está capacitando constantemente? Por ejemplo, este proceso de coaching que ustedes están llevando es un claro ejemplo de que ustedes se están capacitando de manera intelectual, pero la parte espiritual juega mucha importancia. ¿Cómo está su relación a nivel espiritual, no religioso, sino a nivel espiritual? Muy bien, vamos a continuar por acá. Voy a leer estas cuatro partes para tenerlo presente. Dice, la personalidad de un líder es un maestro que despierta en quienes lo rodean el deseo de crecimiento personal y logro de metas individuales y colectivas. Su conducta se apoya en principios sólidos y coherentes. Su éxito se debe a cuatro pilares: conocimiento de sí mismo, innovación, entrega a los demás, valentía para aprender obras grandes o para emprender obras grandes. Ven qué importante es en la parte de liderazgo educativo. Traten ustedes de acordarse de algún docente, profesor que los haya inspirado a hacer algo, ya sea en la escuela, en el colegio. Ustedes todavía a esas edades en las que estamos, uno dice, mira, yo me regreso a mi etapa colegial, que es una de las etapas más bonitas para muchos, o mi etapa universitaria, y uno dice, ese profesor me inspiró a desarrollarme en tal área, me inspiró a estudiar lo que estudié. Les pongo un ejemplo personal, yo estudié psicología en un primer momento por inspiración de un profesor en el colegio.
por su forma de ser, por su crecimiento personal, por cómo nos inspiraba, por cómo nos motivaba. Entonces, para mí, viéndolo actualmente desde este punto de vista, fue un líder. Y tal vez él ni siquiera se da cuenta que estaba liderando muchos aspectos a la hora de dar clases. Entonces, ven qué importante esta partecita que se menciona acá. Perdón. Tratemos en este momento de pensar cuáles fueron esas personas que nos impactaron o que nos están impactando actualmente a nivel de la formación que estamos llevando. Y pensemos también si podemos acordarnos, si podemos acordarnos de aquellos docentes, lamentablemente, que no nos inspiraron tanto, que todo era un puro chiringue, como dicen los chicos, que todo era una pura vaciladera, que nos dejaban hacer lo que quisiéramos, que al final de cuentas uno en ese momento lo veía como una gran cosa, pero después te das cuenta del daño que te estaban haciendo, ¿verdad? Y uno todavía se acuerda con cariño de los profesores que los tenían apretado, ¿verdad? De esos profesores que te exigían más, que te hacían llegar a tu máximo límite, a tu máximo esfuerzo. Era un tipo de liderazgo ese que aplicaba. ¿Y qué pasó con los profesores? Los que nos caían muy bien, los que eran pura vida porque no nos ponían a hacer nada, los que nos dejaban ahí a la suelta. La pregunta sería para saber si eran buenos líderes o no. ¿Qué nos despertaron? Con eso usted se responde todo. Esos profesores que nosotros teníamos, que nos dejaban hacer lo que nos daba la gana, que no nos llevaban más allá, la pregunta es, ¿qué nos despertaron? ¿En qué nos motivaron? ¿En qué nos potencializaron? Y si su respuesta es, todavía no lo sé, o nada, cuestione el nivel de liderazgo de ese profesor. En cambio, aquellos profesores que nos exigieron, que nos inspiraron, que nos motivaron, que nos llevaron al límite, pregúntese igual, ¿en qué me motivó? ¿Qué me despertó? ¿Qué me inspiró? ¿En qué me potencializó? Y las respuestas son muchas. Bueno, ahí estamos viendo que el liderazgo de ese profesor funcionó. La pregunta actualmente para el día de hoy sería, ¿qué está sucediendo en nuestras aulas? ¿Está el docente inspirando? ¿Está el docente motivando? ¿Está el docente potencializando? ¿Está el docente aplicando herramientas de liderazgo que hacen que sus estudiantes salgan de la zona de confort y den más allá de lo que pueden dar? ¿O sencillamente el docente se está dejando llevar por el comportamiento de los muchachos y está cayendo en la trampa de mejor caigo bien, mejor no digo nada y sigo ahí? Y lamentablemente hace eso porque cero liderazgo tiene. O ni siquiera considera importante trabajar el liderazgo y se les dificulta trabajar el liderazgo. ¿Qué está ocurriendo ahí? Lamentablemente uno lo ve en los mismos grupos de muchachos. Un mal grupo de muchachos a nivel de resultados, a nivel de conducta, es el reflejo de un mal liderazgo en el aula. Típico. Es como cuando usted ve un equipo de fútbol. Tiene excelentes jugadores, pero no hay resultados. Mala sincronización, mal trabajo en equipo, mal desempeño, obviamente malos resultados. ¿Dónde se apunta? ¿A quién culpa? ¿Dónde van las miradas? Directamente al entrenador, al líder. ¿A quién cambian? Al líder. Si algo no funciona en un equipo, decía Maxwell, sencillo, cambia el líder. Así de cruel. Y lo vuelvo a repetir, él decía, si algo no funciona en un equipo, muy sencillo. Si no funciona y se ha trabajado el proceso y no hay resultados, sencillamente cambia el líder. Vean lo importante de esta temática, ¿verdad? Vean la gran responsabilidad
cuando nosotros tenemos a cargo a personas, cuando trabajamos con personas, si todavía no nos hemos concientizado de la importancia de trabajar el papel del liderazgo, bajo estos 4 pilares que estamos viendo acá, ¿verdad? Ok, bueno, ya viendo aquí un poquitito más lo del liderazgo educativo. El liderazgo educativo es la capacidad de articular, conceptualizar, crear y promover espacios y posibilidades para un cambio crítico y efectivo que inhibe el mejoramiento de todos y para todos. Miren qué bonita la definición. Capacidad de articular, conceptualizar, crear y promover espacios y posibilidades para un cambio crítico y efectivo que inhiben el mejoramiento de todos y para todos. Pongamos un ejemplo de esto. Aquellos docentes que son empuchados, que tienen la camiseta puesta, como decía una vez un director, que se ponen la camiseta, pero que no únicamente se la ponen, decía él, sino que la sudan. Esos que innovan, esos que se meten en los proyectos, esos que van con los muchachos, que agregan valor al estudiante, que agregan valor a la institución, que se siente su peso en la institución. La pregunta es, ¿están trabajando como líderes? ¿Son líderes? Aunque no tengan un puesto de director o de subdirector o de superintendente de no sé qué, porque al final de cuentas, lamentablemente, en muchos centros educativos y privados hay más etiquetas que desempeño y liderazgo. Ya estamos como las empresas. Director de eso, subdirector de aquello, el superintendente de aquello, encargado de aquello, pero podrá tener mucha etiqueta por cero liderazgo. Pero hay otros docentes que no tienen etiquetas y tienen un extraordinario liderazgo que se siente en la institución. Es como decían vulgarmente, son el poder detrás del trono. Esos docentes que caen precisamente en este concepto. Este concepto les calza a ellos. Tienen la capacidad de articular, tienen la capacidad de conceptualizar, de crear y promover espacios y posibilidades para un cambio crítico y efectivo que inhibe el mejoramiento de todos y para todos. Eso quiere decir que los docentes o que el docente que eh, trabaja bajo esas características forma parte del cambio, es parte de la solución y no es parte de los problemas. Pero ¿qué pasa con el docente? Y aquí voy a meter el dedo en la llaga, que todo es un chisme, todo es huelga, todo es criticadera, eh, todo es pereza, todo es negativismo, en lugar de ser parte de la solución, es parte del problema. ¿Qué tipo de liderazgo es eso? Lamentablemente, podríamos etiquetarlo, lamentablemente, y a mí me da pena inclusive poderlo etiquetar de esta manera, me da vergüenza decir que es un liderazgo negativo. Me da pena utilizar la palabra liderazgo, quisiera cambiarla por otra. Otra vez quitémosla, porque la palabra liderazgo es muy grande para embarrarla de esta manera. Es una influencia negativa. ¿Por qué? Porque tal vez tengan habilidades de líder, pero los utiliza para la parte negativa. Entonces, contamina a los demás compañeros, contamina a su equipo, contamina a la institución, contamina al alumno, contamina a los padres de familia. Es una influencia negativa que lamentablemente en muchas instituciones pasa. Y que si no es detectado a tiempo y no es eh, controlado a tiempo, daña muchísimo, muchísimo a una institución, daña muchísimo a un estudiante y daña muchísimo también a sus compañeros de trabajo, porque cae también en un proceso de falta de ética, de hacer daño a los demás. Por eso, como les decía, muchos les llamarían liderazgo negativo. No quiero llamarlo, no quiero, para mí el liderazgo siempre es positivo, es un título personal mío. Yo lo llamaría una influencia negativa. Al final de cuentas, el liderazgo es influencia. Utilicemos ese sinónimo, es una influencia negativa. ¿Ok? Entonces, esto es importante tenerlo muy, muy claro. Aquí continuamos con parte de los comentarios. Dice, el liderazgo educativo
reside en la colaboración de grupos de proyectos en común, crear un ambiente que incite en la participación, creando un clima de confianza, de buenos procesos de comunicación, de espacio y de tiempo para la interacción y formación de los miembros del grupo como factores determinantes de participación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ya hemos venido comentando hace un momento. Hay un trabajo en equipo y hay un clima positivo en la institución cuando se trabaja bajo una perspectiva de liderazgo educativo. Es muy importante, compañeros, en esta parte, cuando nosotros queremos trabajar un proceso de formación de líderes a nivel de una institución, no caer en esta trampa de que a veces hay mucho cacique y poco indio. Entonces todo el mundo quiere liderar, todo el mundo quiere, todo el mundo quiere, a ver, me fue la palabra, figurar, todo el mundo quiere sobresalir. Cuidado con eso, porque el liderazgo en muchas ocasiones cae en la trampa del ego. Un líder puede caer en la trampa de tener mucho ego y querer figurar. Entonces, por ejemplo, si tú tienes muchas habilidades de liderazgo, eres empinchado, la gente te escucha, la gente se casa contigo, la gente se compromete contigo porque tiene las habilidades, puedes empezar con muy buenas intenciones, como muchos líderes en la historia. Ustedes podrán repasar a varios que empezaron con muy buenas intenciones, pero ¿qué ocurrió? Caen presa del ego. Por eso un principio de liderazgo, y ahorita mencionaba Edwin en un comentario, es la humildad. Siempre tienes que tenerla como tu primera bandera, porque si tienes a la humildad como tu primera bandera, difícilmente vas a caer presa del ego. Porque si caes presa del ego, todo lo que estás construyendo lamentablemente puede llegar a destruirse. Porque entonces solo tú quieres figurar, no le das el mérito a los demás, vives en un mundo de solo yo importo, se hace lo que yo digo, etcétera, etcétera. Entonces tu liderazgo se puede convertir en un proceso de jefatura o en un proceso dictatorial. Y eso hay que tener muchísimo cuidado. Un líder, un verdadero líder, debe estar dispuesto siempre a sacrificar su ego. Desde el punto de vista inclusive del liderazgo cristiano o del liderazgo espiritual, se dice que un líder con formación cristiana, con formación espiritual, siempre tiene que estar dispuesto a crucificar su ego, porque es a través del proceso de crucifixión de su ego que una persona puede renacer hacia una nueva vida. Entonces, cuidado con eso. No caer presa del ego porque nos va a destruir. Siempre trabajarlo con humildad. Y cuando empezamos a formar líderes, les comentaba hace un momento, hay mucho cacique, poco indio, entonces todos quieren figurar. Entonces, la formación de líderes siempre tiene que ir basado en procesos de humildad. Siempre primera entrada. Inclusive, ojalá trabajar un módulo directo, directo humildad. Un módulo directo a servicio hacia los demás. Doña Rocío tiene por acá una consulta. Igual no sé si nos la dice o la escribe con muchísimo gusto. Mejor se la digo. Claro, Después, es válido decir que un líder tiene altibajos también, se puede desmotivar por momentos y puede volver a animarse. Eso es válido decir que a un buen líder le puede pasar eso. claro, claro. Excelente pregunta. Gracias. A ver, hablábamos hace un momento que el líder debe tener la capacidad, creo que fue en la diapositiva antepasada, debe tener la capacidad de trabajar en 4 inteligencias: corporal, intelectual, espiritual y emocional. La pregunta sería, cuando yo tengo un bajonazo, que estoy desmotivado, que estoy, eh, no sé, con las pilas bajas, ¿cuál de esas 4 inteligencias se está viendo afectada, que está desequilibrando el sistema? Porque lo que estamos diciendo entonces es que nosotros los seres humanos somos un sistema conformado por las 4 inteligencias. Cuando una de esas 4 inteligencias se ve afectada, el sistema empieza a tambalearse, se desequilibra y puede ser que yo entre en crisis. Cuando un líder cae en un tipo de crisis de esta, que está desmotivado,
o que está con las pilas bajas, debe tener en primera instancia la capacidad que está así, que es humildad. Es decir, yo me siento desmotivado, estoy en una crisis, y lo más importante, si es un líder que se ha preocupado por gestionar sus emociones, debe tener también la capacidad de buscar ayuda, de tener un equipo de trabajo u otra persona que lo pueda acompañar a salir de ese estado. Eso se llama también trabajar bajo un principio de humildad en cuanto a darme cuenta que yo necesito ayuda. Un líder es un ser humano, y fue como ahora nos retroalimenta Edwin, es un ser humano y como ser humano no es infalible, no significa que no le van a afectar las emociones, ¿no? Puede tener días muy buenos y puede tener días muy malos. El punto es cómo va a gestionar esas situaciones que está viviendo. Por eso es tan importante que el líder se dé cuenta que tiene que trabajar esas cuatro inteligencias, porque al trabajarlas y al desarrollarlas va a tener muchos factores protectores que van a impedir que caiga en una crisis. Pero si cae en la crisis, va a tener muchos factores que lo van a ayudar a salir de esa crisis. Recuerden que la palabra crisis comparte raíz epistemológica con lo que es la palabra crisálida, o sea, la conversión en ser mejor cada día, en no quedarme en el problema. Y se puede tener muchísimos altibajos. El punto es que los pueda gestionar, porque si un líder no es consciente de que está en un altibajo emocional y no tiene factores protectores o factores o elementos que ayuden a salir adelante, puede ser que esa crisis emocional lo envuelva y empiece a reproducir en otras personas esas mismas emociones que está experimentando. Porque como el líder tiene capacidad de influencia, esa influencia puede ser positiva si el líder está emocionalmente estable o equilibrado en las cuatro inteligencias. Pero lamentablemente, si cae en una crisis y el líder no gestiona esa crisis, puede empezar a desarrollar una influencia negativa en las demás personas por la habilidad de influencia que él desarrolla. Así que tiene que tener muchísimo cuidado en esa parte. ¿Okay? Muy bien. No sé si le contesté a doña Lucía. Sí, sí, excelente. Muchas gracias. Muy bien, continuamos para que no se nos vaya mucho la noche. Es un tema sumamente amplio. Habilidades de un líder educativo. Ya las hemos comentado. Saber comunicarse. ¿Okay? Saber comunicarse. Saber escuchar. Saber empatizar. Muy importante. Lo de las relaciones. Saber observar. Y ser muy asertivo. Cualidades básicas de un líder, especialmente a nivel educativo. Saber comunicarse con los demás, con los muchachos, con sus compañeros de trabajo, tanto verbal como no verbal. Estar dispuesto a escuchar, tener una política de oídos abiertos. Siempre querer escuchar al estudiante, poder empatizar, entender la posición del otro, observar, darse cuenta que sus estudiantes todos son diferentes, eso es importante, y ser asertivo, porque en ocasiones tendrá que decir cosas muy bonitas y en ocasiones un líder tendrá que decir lo que las otras personas no quieren escuchar, pero sabe que el líder tiene que decirlo porque es por el bien de las otras personas. Eso es importante tenerlo muy presente. Y otros puntos importantes, objetivos de liderazgo. El liderazgo educativo busca despertar el interés por conducir el proceso de aprendizaje de los alumnos hacia el logro académico y lograr una comunidad educativa más participativa, facilitando el desarrollo integral. Otro punto, toma en cuenta las perspectivas de hoy, educación para la vida, los cuatro pilares, tecnología, contenidos, idiomas, inteligencia emocional. Y otros puntos importantes, integración en el ámbito escolar basada en las competencias, calidad educativa y evaluación de la educación centrada en el logro académico. Ven qué importante este último, integración en el ámbito escolar, integración en el ámbito escolar basada en competencias, calidad educativa, evaluación de la educación centrada en el logro académico. A ver, si yo les preguntara a ustedes en este momento, ¿cuáles son
¿Cuáles son? Dale un momentito, por favor. ¿Cuáles son las competencias que debe de trabajar un estudiante en su etapa escolar y de secundaria, especialmente los que van para bachillerato? ¿Qué diríamos? Porque de competencias se habla en el ámbito empresarial. Entonces hablamos de liderazgo, de comunicación, de orientación a resultados, de trabajo en equipo, de administración del tiempo, de planeación estratégica, etcétera. En el ámbito empresarial hay como más de 200 competencias. Pero en el ámbito educativo, si pudiéramos ¿Puedo sintetizar, contestar? sí, claro, adelante, dale. Ok, de acuerdo a lo que has hablado y a lo que hemos visto y basado en lo que es el liderazgo, creo que lo primero que hay que trabajar con respecto a las competencias es ayudarlo a desarrollar competencias blandas que le permitan a él o a ellos en este caso poder eh, estar un poco más abierto al conocimiento, a, a poder aprender más de acuerdo a ese liderazgo que influye en ellos, ¿ok? Esas Correcto. competencias le van a dar a ellos habilidades que le permiten, como decía hace un momento, desarrollar cosas que normalmente no desarrollamos y que les permite a ellos, tú ponías el ejemplo, hablabas de los puntos básicos de liderazgo educativo, por ejemplo, ellos van a aprender, pueden aprender a escuchar, entonces al conectarse con el profesor en este caso, con el facilitador, como lo queramos ver, le permite a él o a ellos eh, estar más atentos. Ajá. Hablaste en la sesión pasada, hablabas de una metáfora de encender la luz. Sí. Creo que si desarrollas esas habilidades o esas competencias, vas a encender la luz. Entonces, al encender la luz de ese cuarto oscuro, como tú ponías el ejemplo, te da la posibilidad de que ellos estén abiertos al conocimiento. Obviamente eso te va a dar más empatía y vas a ser más asertivo. O sea, eso es un ciclo que se debe cumplir eh, de la mejor manera. O se cumple, si logras eso, pues se va a cumplir de la mejor manera. Obviamente, ahí vas a obtener el respeto de ellos, te van a ver como ese líder a seguir, los vas a influenciar de tal manera que ellos van a querer seguir yendo a tus clases, sea la materia que sea, y probablemente ellos mismos te van a dar herramientas para ser mejor tú como líder, obviamente, en este caso. Claro, claro. Eso, gracias, Edwin, por la participación, un comentario muy valioso. Específicamente, lo importante de desarrollar las competencias y también lo que mencionaba ahorita, Edwin, son aquellas competencias blandas, aquellas competencias que son necesarias para la vida. Lamentablemente, el sistema educativo está desarrollando mucho lo que son habilidades y competencias técnicas. Y eso está bien, pero estamos dejando de lado las competencias blandas. Y lamentablemente, lo mencionábamos ahora al principio, si un docente no tiene claro qué es el liderazgo, la importancia del liderazgo en su salón de clases, mucho menos, qué pena decirlo así, mucho menos va a tener claro, va a concientizarse de la importancia de trabajar ciertas competencias o cierto desarrollo de competencias en un salón de clases, porque tal vez ni siquiera tiene claro el concepto de competencia, o ni siquiera es importante para él. Las competencias blandas debería de ser un eje transversal que se trabaje en todo proceso educativo. Así como en muchas ocasiones, recuerdo yo, cuando estaba en esa época de profesor, en el MEP se trabajaba mucho el eje transversal de los valores. No sé si todavía lo harán o se trabaja el eje transversal de educación sexual u otros ejes ahí. Se debería trabajar en todo el proceso educativo público-privado eje transversal de competencias blandas. Les voy a explicar por qué, con base en una experiencia que viví hace un par de años en un colegio técnico, por cierto.
uno de los mejores colegios técnicos de Cartago. Buenísimo. Estudiantes de nivel de sexto año, porque en colegios técnicos es hasta sexto año, no hasta quinto, van a hacer su pasantía a una empresa, ¿verdad? Muy bien preparados. Resulta que a los 2 días, como a 5 estudiantes de varios que habían ido a hacer su pasantía, los devuelven y le dicen los encargados de la empresa, no queremos más a esos muchachos acá. Cuando, cuando la institución empieza a indagar a ver si es que se habían jalado una torta o algo, resulta que los muchachos llegaban tarde, no saludaban, se iban antes, no cumplían lo que eran los horarios de comida, no acataban indicaciones, no se comunicaban. Entonces, la empresa dijo, no necesitamos ese tipo de personas. Muy buenos técnicamente, muy buenos técnicamente. Pero en habilidades blancas fallaron, en competencias fallaron. Y lamentablemente el liderazgo, compañeros, te pasa la factura. Se las pasó a ellos de una manera muy alta. Y yo creo que a nosotros, en algunos aspectos de nuestra vida, nos ha pasado una alta factura. Tal vez a otros no, que dichosos, pero de que se las va a pasar, si no han desarrollado liderazgo en una parte, se las va a pasar, la factura siempre la pasa. Y recuerdo esta anécdota, porque con estos muchachos se tuvo que empezar a trabajar todo un proceso de desarrollo de competencias, de equipamiento, etcétera, etcétera, en temática de liderazgo, porque por más buenos técnicos que eran, se los estaban comiendo en estas áreas. Entonces, vean lo importante de esta temática. Por eso yo mencionaba al principio, este tema da para muchísimo más. Y ahorita lo estamos abriendo porque es el último tema de este módulo, pero hay que trabajarlo. Y el liderazgo lo podemos trabajar mucho a nivel individual con nuestros muchachos, pero también lo podemos trabajar a nivel grupal. Y con base a eso, yo quería compartirles una técnica que, bueno, yo creo que Edwin la conoce por ahí, que es la técnica del mastermind o las mentes maestras. Porque con base a eso, ustedes van a tener una pequeña tarea. Nada más déjenme que les voy a dejar de compartir pantalla un momento, nada más por unos minutos, para poder darle la información. Vamos a ver. Me van a regalar un minuto, por favor. Les voy a copiar aquí en el chat un link. Ahí se los puse. Un link, por favor, de un video que necesito que copien, por favor, porque no lo puedo reproducir directamente porque ya sí la plataforma no me permite reproducir los videos de YouTube. Pero les comparto ese link para que ustedes en este momento peguen el link en, en su navegador directamente y vean este video de Napoleón Hill sobre lo que es un mastermind o grupo de mentes maestras. Por favor, voy a dar 5 minutos para que lo puedan realizar y lo puedan ver. Así que tómense el tiempo en este momento. A partir de ahora, copien el link y lo reproducen. El video que dura 5 minutos. Y ya explico lo que es el tema.
Muy bien, compañeros. No sé si pudieron ver el video. Ok, ¿qué estamos trabajando aquí? Que estamos, tal vez para algunos es nuevo, otros ya lo han escuchado. Estamos trabajando bajo un principio, una técnica que se llama mentes maestras. Es una técnica que tiene más de 80 años de haberse desarrollado. ¿Quién la desarrolló? Precisamente este señor que ustedes vieron en pantalla, Napoleón Hill. ¿Quién es Napoleón Hill? Napoleón Hill es considerado como el pionero de los libros y de los procesos de autoayuda a nivel mundial. Como el eslabón perdido es este señor, ¿verdad? Ese señor hizo una investigación de más de 20 años con personas en Estados Unidos que habían alcanzado el éxito y él quería saber qué era lo que esas personas hacían para alcanzar los resultados que obtenían, cuál era la ciencia detrás del éxito, por eso lo llamó la ciencia del éxito, su proceso de investigación, y duró más de 20 años investigando a estas personas y llegó a crear un libro que se llama Piense y hágase rico. En ese libro incluye uno de los principios fundamentales, aparte de otros principios, pero que en ese nos vamos a basar, que es el principio de mentes maestras. Lo que indica es que para que usted tenga éxito en la vida, es importante la alianza y la estrategia que usted pueda establecer con otras personas que estén bajo su mismo enfoque, bajo su mismo nivel de energía y compartan los principios y valores que usted tiene, para que usted pueda trabajar en armonía con estas personas. Entonces, él decía que las personas que tienen éxito en Estados Unidos, la gente más rica, tenía alianzas muy positivas con otras personas que los retroalimentaban, que los motivaban, que los inspiraban a seguir adelante en busca de sus objetivos. Porque sin esas personas, como dice aquí el video, Henry Ford tal vez no hubiera sido Henry Ford. Otros personajes que mencionaban. ¿Qué pasó? Hubieron personas en sus alianzas, en su círculo de influencia, que los motivaron a alcanzar resultados extraordinarios. La pregunta es, inclusive para nosotros mismos, ¿cómo está nuestro círculo de mentes maestras? ¿Quiénes están en nuestro círculo de influencia? ¿Cuáles son las alianzas que nosotros tenemos? ¿Cómo llevamos eso al sector educativo? Los muchachos, los jóvenes. ¿Cómo están esas mentes maestras en potencia? ¿Quiénes son su círculo de influencia? ¿Cómo están esos profesores? Está el grupo que yo tengo a cargo dentro del colegio, la escuela, está trabajando en perfecta armonía, están todos sincronizados, están todos bajo el mismo objetivo, comparten los mismos intereses. Si es así, uno ve grupos con extraordinaria promoción, con extraordinario rendimiento y extraordinarias relaciones entre ellos, porque trabajan bajo un principio de armonía, bajo un principio de colaboración, bajo un principio de ayuda, pero donde hay grupos dispersos, desiguales, donde no hay liderazgo, lamentablemente, donde no hay liderazgo, el principio de la mente maestra es muy difícil ponerlo en práctica. El reto aquí sería, y vamos, yo voy a ubicar más material de ese en el aula virtual, porque es un tema amplio. El reto aquí sería, inclusive ustedes lo pueden hacer, lo vamos a ver como un ejercicio, poder formar en nuestro colegio, escuela o universidad un grupo de mentes maestras dedicado a trabajar un objetivo específico. Por ejemplo, un grupo de mentes maestras dedicado a trabajar proyectos institucionales o dedicado a trabajar temáticas de liderazgo, o un grupo de mentes maestras, por ejemplo, dedicado a trabajar lo que es la prevención del bullying, o un grupo de mentes maestras dedicado a trabajar un proyecto para erradicar el consumo de la drogadicción, para ayudar a otros estudiantes que han estado afectados por esta problemática, que puedan incluirse en un grupo de mentes maestras que esté dedicado a no caer víctima de la adicción. Imagínense qué impactante, qué resultados se obtendría si pudiéramos trabajar bajo este principio, e inclusive el estudiante lo ve diferente. Les puedo asegurar que el estudiante se casa con ese tipo de grupo, porque si ustedes son los estudiantes, van a una sesión de psicoterapia, digo por experiencia, ustedes a los estudiantes vayan a una sesión de psicoterapia grupal o grupo de autoayuda, el estudiante dice, no, yo no voy a ir a eso, etcétera, etcétera. Pero cuando cambias de enfoque, cuando propones algo diferente, algo llamativo, algo que pueda, que ellos digan, esto me va a aportar, esto
quiere decir que esto tiene valor para mí, me va a potencializar bajo esta metodología, el estudiante se casa y el estudiante lo aplica. Por eso vamos a profundizar un poco más sobre esta temática de mentes maestras. Y como le decía, lo rico de esto, ¿cómo está nuestro grupo de mentes maestras? ¿Con quiénes nos relacionamos? ¿Con quiénes estamos haciendo negocios? ¿Estamos sincronizados? ¿Estamos bajo la misma armonía? ¿Estamos pensando en grande? Resulta que yo estoy pensando en grande y mi otro compañero está pensando en pequeño, y ahí hay un cortocircuito que no se puede trabajar. Ahí no hay un grupo, ahí no se establece el grupo de mentes maestras, porque no hay un principio de armonía. El principio de armonía es que yo estoy alineado contigo en energía, en intereses, en ideales, en valores, en objetivos, para obtener el mismo resultado. Ese es el principio de armonía. Pero cuando yo pienso en grande, usted piensa en pequeño. Cuando yo hago, usted no hace. Cuando yo quiero eso y usted no lo quiere. Cuando mi intensidad es de 100 y la suya es de 90, de 80, la armonía no se da porque no estamos alineados. ¿Okay? Entonces, esto es muy, muy importante. Yo se los quería traer porque a mí me ha gustado mucho desde que lo conocí. Edwin ha participado en algunos de estos grupos. El impacto es muy bonito siempre y cuando lo llevemos a la acción. Y como les decía, compañeros, voy a subir más material para que lo puedan revisar en el aula virtual, también de Napoleón Hill. El que quiera leerse el libro, ahí me lo pide, con mucho gusto yo se lo envío, ¿verdad? Para que lo tengan ahí presente. Por el momento vamos a dejar la lección hasta aquí. Nos hemos pasado un poquito más del tiempo que teníamos estipulado, pero igual lo vamos a seguir reproduciendo. Esta sesión se grabó, la vamos a subir para los compañeros que nos pudieron acompañar, tuvieron problemas técnicos, pero también para que ustedes puedan repasarla nuevamente, y el video de Napoleón Hill igual lo vamos a estar subiendo al aula virtual. Hay tareas que hacer, hay ejercicios, por favor llevarlos al día. Muchísimas gracias a todos por su atención, por su tiempo. Que pasen una feliz noche y les deseo una extraordinaria semana. Y nos vemos Dios mediante la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta pronto.